¿Por qué para exportadores? Muchas veces creemos que este programa, como lo vamos a hablar ahorita, es responsabilidad del importador y él es el que tiene que proveer toda la información y es el que tiene que cumplir con el requisito ante la aduana. Pues nosotros como exportadores, que espero haya muchos exportadores aquí, eh, tenemos que proporcionar toda esta información. Entonces, el día de hoy va a tener ese enfoque, no solamente de hablar de qué tengo que hacer como importador, quién es el importador, por qué existe el FSBP, sino también los diferentes actores con los que nos podemos encontrar dentro del programa, que son los manufactureros o proveedores extranjeros, que vaya, son los verificados dentro del programa, y también las personas calificadas que ayudan a estas empresas a formar el programa FSBP. ¿Ok? Entonces, pues bueno, bienvenidos. Nosotros somos Hangar Consulting Group. Vamos a estar hablando el día de hoy. Mi socio fundador, Enrique, el maestro Enrique Gómez. Experto también en todos los temas que tiene que ver de inocuidad alimentaria. Miriam Aguayo, nuestra expertísima y encargada del área de calidad aquí en Hangar Consulting Group, y su servidora, también uno de los fundadores de la empresa, que bueno, yo soy licenciada en comercio internacional, pero como buena empresaria, por azares del destino, me ha tocado también estar capacitada en todos estos temas de inocuidad, procesos y demás, porque sin esto y sin la operación no se puede dar el negocio, ¿ok? Bienvenidos, muchas gracias y pues ahora sí comenzamos con esta hora y media, si ustedes nos lo permiten. Y bueno, como ya les decía, vamos a estar hablando nosotros tres, nuestra encargada del área de calidad, Miriam. Ella es licenciada en Ciencias de los Alimentos por la Universidad de Guadalajara, la Universidad de aquí de Guadalajara, perdón. Es especialista en inocuidad y regulación alimentaria y ella es ahora sí que el Pepe Grillo de todos nuestros clientes. Es la que nos dice qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, ¿ok? Mi socio también desde hace ya 10 años, el maestro Enrique Gómez, él es maestro, pero también es licenciado en Relaciones Internacionales, ha tomado parte también, igual que su servidora Patricia, como jefe de las secciones de agronegocios y demás en Cámara de Comercio. Y pues bueno, en conjunto, él y yo, como ya les comentaba, formamos Hangar Consulting Group hace 10 años y así es como hemos caminado con las empresas, ¿no? También aprendiendo de la mano con ustedes, también nuestra experiencia formándose junto con ustedes. Aquí pueden leer nuestro currículum y algunos ya nos conocen de los que están por aquí, pero el día de hoy tenemos bastante información que compartirles, entonces me gustaría que pasemos de lleno. Para los que no nos conocen, ¿quién es Hangar Consulting Group? Rápidamente les quiero contar que somos una empresa, somos una consultoría dedicada a la preparación de las empresas, sobre todo exportadoras, pero también a las importadoras, ya con todo este tema de las regulaciones para los importadores en Estados Unidos, a que sus negocios en Estados Unidos, ya sea que estén exportando alimentos, bebidas, cosméticos, suplementos, bebidas no alcohólicas, tengan un éxito allá, ¿ok? Porque sabemos que la operación y el comercio exterior no se da nada más en cruzar la aduana, en subir un camión, que llegue, cruce y listo. No, sabemos que es un tema de preparación, que al momento de cruzar la aduana, que es casi casi lo último, ya tengamos buen cumplimiento de nuestro producto y de nuestra empresa ante las autoridades, podamos solventar cualquier revisión en la aduana, pero también está el tema de negocios, que el tema de negocios es cómo formar los precios ideales para tu empresa, cómo tener las políticas necesarias para poder negociar con tus clientes, el tema financiero, el tema de comunicación internacional, el tema también administrativo, porque también tenemos distintas obligaciones fiscales, administrativas que tenemos que llevar en nuestra empresa, ¿ok? Entonces, a eso nos dedicamos, a estar con ustedes preparándolos en todo este camino. ¿Para qué? Si bien no todo va a salir perfecto ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, así es el comercio internacional, sí tenemos que reducir riesgos, ¿ok? Y sobre todo en este mundo y en esta época tan cambiante, ¿no? Que si un día los aranceles, que si otro día la regulación, que si un día le toca a un país, que si un día le toca a otro, pues bueno, eso no lo podemos evitar. Lo que sí tenemos que hacer es estar preparados y ser proactivos, ¿ok? Y precisamente vamos a hablar mucho de eso en este programa, porque luego
nos preguntaban, oye, pero pues ya por allá por 2015, 2016 que ya estábamos nosotros viendo, porque ojo, esto del FSBP no es nuevo, ¿ok? No es nuevo, no crean que FDA se lo sacó de la manga hace un año, 2 años que lo está empezando a revisar. No, pero las empresas entonces decían, ¿cómo? ¿Otra cosa? Sí, otra cosa, pero está basado en ciertos lineamientos que desde el 2011 ya tenemos que estar siguiendo las empresas, ¿ok? Entonces, así es como empieza este programa. Como bien saben todos, perdón, ojo, nosotros normalmente en los webinars no nos detenemos a hacer tiempo de preguntas y respuestas. Al contrario, nos gusta que estén súper activos en el chat porque el equipo, mientras yo esté hablando, está contestando sus preguntas en tiempo real. Si Miriam está hablando, yo me uno para contestar las preguntas en tiempo real, etcétera. ¿Qué nos interesa? Que incluso los otros participantes puedan ver y leer las inquietudes de los demás participantes aquí en el webinar porque les pueden servir, ¿ok? Entonces, cualquier pregunta que tengan, incluso si no es del FSBP, si es de FDA, que la revisión, que el colorante prohibido, que si esto, que si aquello, pónganlo en el chat y créanme que se los vamos a contestar, ¿ok? Y los invito a quedarse hasta el final porque como siempre tenemos una dinámica para que ustedes puedan tener consultorías one-on-one directamente con nosotros sin ningún costo, ¿ok? Entonces, pues bueno. Ya acabándose este anuncio, que los invito a que estén súper activos. Bueno, ¿dónde empezamos? Como bien todos saben, ¿sí? O si son nuevos en todo este tema del cumplimiento de regulaciones ante FDA, nosotros, los manufactureros o manipuladores, llámesele, sí, manufactureros, fabricantes, envasadores, etiquetadores, almacenadores de productos que se comercializan dentro de los Estados Unidos, están regidos por la ley FISMA, ¿ok? Esta ley surgió a partir del 2011 y es la ley que nos dice, a ver, básicamente y en palabras ahora sí que súper entendibles y coloquiales, todos los alimentos, suplementos, cosméticos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, e incluso otras industrias como la industria médica, como la industria de las mascotas, etcétera, tienen que estar producidas como si se hicieran dentro de los Estados Unidos. Para eso, FDA implementa distintos esquemas, los cuales se tienen que seguir, validar, mejorar a través de los años o incluso cambiar si es que nuestros procesos cambian, ¿ok? Para el cumplimiento de la ley FISMA, ¿ok? Food Safety Modernization Act, por sus palabras en inglés, ¿ok? Y bueno, dentro de esta ley FISMA, como les comentaba ahorita, uno de los mecanismos de verificación del cumplimiento es ahora este tan sonado programa FSBP. Es eso, es un programa, ¿ok? Después del 2011 y cuando nos dijeron, tienen que producir con los Good Manufacturing Practices, no importa si las de México o las de cualquier país no están homologadas con las de Estados Unidos, tienen que cumplir con un Food Safety Plan, tienen que utilizar ingredientes aprobados, aditivos, revisados, etcétera. Y bueno, tenemos que salvaguardar la salud y el fraude alimentario de todo lo que se comercializa dentro del país. Bueno, han venido distintos cambios, ¿ok? Y en 2015, por eso les digo que no es nuevo, ¿ok? FDA dijo, a ver, ¿qué está pasando? Y esto es la realidad de lo que vemos, ¿ok? A lo mejor esto no lo van a encontrar en la página de FDA como tal diciendo, bueno, hicimos el FSBP por esto. No, bueno, nuestra experiencia nos dice, si de cualquier forma, con todos los mecanismos que ya teníamos, que ya existían de verificación y demás, y que la responsabilidad la tenían los manufactureros y exportadores, y obviamente el tema de la verificación en la aduana, en el CBP, no han sido suficientes. ¿Por qué no han sido suficientes? Se dieron cuenta que obviamente las enfermedades causadas por temas alimenticios, los recalls y todo este tipo de cosas, bueno, eh, ahí dijeron, todavía no estamos funcionando. Hay una parte del eslabón y porque obviamente FDA no puede ir a todas las instalaciones extranjeras, no puede estar verificando a todas esas instalaciones foráneas e incluso las domésticas, no puede estar sobre de ellas físicamente todo el tiempo. ¿Qué dijo? Hay un actor bastante importante que sí se encuentra en mi país dentro de las operaciones de comercio exterior. Ese actor es el importador.
¿ok? Entonces, el FSBP por eso está sobre los importadores y les atañe a los importadores, porque es parte del eslabón y son los responsables del producto. Ahorita vamos a ver quién puede ser ese importador FSBP. Son los responsables, son los dueños del producto. Y antes no se les ponía tanta responsabilidad como al exportador o al manufacturero del extranjero, ¿ok? Entonces, FDA dijo, a ver, vamos haciendo que los importadores, que son las empresas que sí se encuentran dentro de mi país, bueno, los importadores FSBP o las empresas, los consignís, dueños de los productos dentro de las empresas, también se pongan a verificar a los proveedores extranjeros. Entonces, de esa forma, yo FDA me cercioro de poner otro candado y de decir, si yo no puedo estar verificando más que en la aduana por embarque a cada una de las empresas, los importadores sí lo van a tener que hacer, ¿ok? Entonces, ¿qué se tiene que verificar? Pues bueno, obviamente volvemos a la ley FISMA porque todo está basado ahí. Es que, Miri, me ayudas gracias. ¿Qué se tiene que verificar? Que el alimento se produce conforme a la sección 418 de este Código Federal, ¿ok? Que es la relativa a los análisis de peligros y controles preventivos basados en riesgo, que en México lo conocemos, porque no es lo mismo, mucho como el HACCP, ¿ok? Si tenemos algunas empresas ya aquí que tienen implementado todo este tema de inocuidad alimentaria y el análisis de riesgo, pues bueno, aquí en México escuchamos mucho el HACCP, el CAS, el HACCP, el HACCP. En la ley FISMA y en el Food Safety Plan y en la formación del mismo hablamos del HARP-PC, que es el tema de la prevención basada en riesgo, no solamente en la prevención, o bueno, más bien el HACCP no está basado en prevención, está basado en el control, ¿ok? Entonces, se tienen que asegurar los importadores de verificar que sus proveedores cumplan con este 400, inciso 418 del código, ¿ok? Y también del 419 que va relativo a las normas para la producción y cosecha de las frutas y las verduras, que en México, pues bueno, también tenemos nuestras normas de toda esta industria, pero también, como somos un proveedor tan importante para Estados Unidos, de el produce, como se le dice en inglés, o las frutas, las verduras, los frescos, como se le dice en español, pues bueno, también el FSBP está muy enfocado en esta industria, ¿ok? Después, además de hacer el control y el análisis de peligros y la prevención basada en riesgos, el FSBP planea asegurarse de que el alimento no esté adulterado, ¿ok? Obviamente tenemos un capítulo extensísimo de cómo se puede o se debería de evitar que se adultere un alimento también, es la sección 402 del Código Federal. Y también, y esto es muy repetitivo y como siempre le decimos a todos los clientes, el etiquetado. ¿Ok? Que el producto no esté mal etiquetado. ¿Por qué? Porque es la primera información que se encuentra el consumidor al momento de adquirir uno o cualquiera de los productos que estemos exportando a este país, ¿ok? Entonces, ya dijimos, a ver, no es nuevo, ¿va? Desde el 2015 ya tenemos todo este tema que, claro, como toda norma, ¿no? O sea, la FDA la publica, nos da una temporalidad para ir avanzando, 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 pero ahorita ya estamos en esta etapa en donde el riesgo es inminente ante la aduana de no tener este programa, ¿ok? Ahora sí, me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, ya les dije que tiene que verificar el importador, ¿ok? ¿Por qué? Porque el objetivo principal del FSBP es garantizar. Ojo, esa palabra es súper importante. El proveedor, en teoría, de acuerdo a la ley, de acuerdo a la norma, tiene que garantizarle a FDA que ya verificó a su proveedor extranjero y que este proveedor extranjero está aprobado. Oye, Pati, ¿cómo hacen eso? Oye, ¿cómo se cercioran? ¿Qué tengo yo que hacer como proveedor si es que no soy importador, pero estoy en este webinar porque he escuchado mucho este tema? Porque incluso a mi importador lo pararon y le están pidiendo un FSBP y entonces me está pidiendo que le pase cierta información. Bueno,
Pues porque todos somos responsables dentro de la cadena. Esa es una creencia que también hablamos en muchos webinars. No, pues es que mi cliente es el responsable. Yo no voy a hacer ninguna parte de la operación. No, algo muy claro dentro ya de toda la operación de exportación de estas industrias a Estados Unidos es que todos somos responsables de la parte que nos toca y todos estamos vigilados ante esta autoridad para el cumplimiento que nos toca. No quiere decir que porque a mi importador, que es mi cliente, lo pararon y le pidieron cosas, él lo tiene que resolver. No, señores, lo hemos repetido en bastantes webinars, incluso tenemos una sección de esto en Simplificando FDA para exportadores que hicimos por ahí como en marzo más o menos. Nosotros, aunque no estemos allá, somos responsables de la parte que nos toca. E incluso somos responsables de cumplir nuestro país, ¿no? Entonces, si ya no estamos cumpliendo en nuestro país, pues desde ahí empezamos mal, ¿ok? Entonces, ojo, mucho ojo, porque al momento del importador FSBP tener que garantizar que el proveedor extranjero cumple, ahí ya le está diciendo a FDA, ya lo chequé, ya lo verifiqué, si cumple, entonces le puedo comprar. Y en teoría, si no puede garantizar esto, el importador FSBP, entonces no debería de comprarnos, ¿ok? Más adelante Miriam les va a estar hablando quiénes son todos estos actores. Por ahí acabo de ver una pregunta, ¿qué pasa si yo soy el exportador y el importador? Muy buena pregunta, nos la hacen mucho porque es aparte una actividad muy común, ¿ok? Entonces, en este tema vamos a hablar también quiénes son los actores, cómo se conforma un plan FSBP, también quién es una persona calificada y sobre todo qué pasa si yo soy exportador, manufacturero, etcétera, pero también soy el importador, ¿ok? Y bueno, antes ahora sí de pasarnos a la información técnica, que yo sé que aquí muchos necesitan también y que nos gusta compartir, me gustaría mostrarles unas estadísticas que obtenemos de la página de FDA. Si me ayudas, Miriam, por favor, a cambiar la siguiente diapositiva de sobre todo este año, ¿ok? De enero a septiembre estuvimos viendo por ahí el database de FDA y estuvimos revisando porque además esta es información que así como la alerta de FSBP, tenemos que buscar diferentes alertas dependiendo del tipo de producto que estamos tratando de exportar, importar, etcétera. Nos dimos a la tarea de ver cuántas detenciones por FSBP ha habido en el año, ¿ok? De esas detenciones ha habido, bueno, detenciones, llámesele inspecciones, porque haber otro tipo de detenciones también, ¿no? Hablemos de inspecciones. De 1,104 inspecciones, ¿ok? Relativas a FSBP dentro de la aduana en FDA de productos de las industrias de alimentos, cosméticos y bebidas y suplementos de México a Estados Unidos, ojo, esto es de México, hemos encontrado 104, perdón, 104 no, 1,004 inspecciones, ¿ok? Distintas empresas, distintas industrias, perdón, categorías dentro de la industria. No sé, podemos hablar de unas industrias bastante reguladas, obviamente, como les dije, produce, sí, frutas y verduras que van desde aquí, desde México, los productos frescos, confitería, snacks, café, chocolate, lácteos, que también está bastante verificado, distintas industrias, ¿ok? Tampoco es un tema de que, bueno, esta industria sí y esta no. Hay unas más susceptibles a estas revisiones, ¿ok? De las 1,004 inspecciones, ¿ok? El 48%, es decir, 482, fallaron en el cumplimiento de este FSBP. Entonces, imagínense esta estadística para FDA. Oye, estoy revisando 1,000 o 100 o lo que sea, un casi 50% pues es bastante relevante, ¿ok? Y ¿en qué se han basado o en qué está fallando? ¿Cuáles han sido estas fallas o por qué han sido estas detenciones? ¿Ok? Bueno, primero que nada, vámonos desglosando todo lo que estamos hablando ahorita, pues no se tiene el FSBP, ¿ok? El desarrollo del Food Safety, perdón, el desarrollo del Foreign Supply Verification Program, que así son sus iniciales, sus siglas en inglés, no se tiene, ¿ok? Después venimos con un tema de que la evaluación no se ha tomado tanto la responsabilidad o la teoría de la evaluación del rendimiento del proveedor, del riesgo que en realidad presenta el proveedor extranjero, ¿ok? 70 más o menos no han verificado, ojo,
procedimientos por escrito. A lo mejor sí lo han hecho, pero ya sabemos que en el tema de la inocuidad y en muchas otras áreas, lo que no está escrito no existe, ¿ok? Entonces, a ver, ¿de qué sirve que ya me digas que ya lo verificaste si yo no lo estoy viendo, ¿ok? Y bueno, muchas otras causas, ¿no? No han verificado antes de la importación, es decir, pues bueno, a lo mejor tú dices, esta empresa ya tiene ciertas certificaciones privadas, a lo mejor ya tiene, no sé, un Global Markets, tiene un ISO, tiene esto. No es, ¿cómo les diré? No es un seguro tener una certificación privada, ¿ok? Y después, bueno, no tienen los análisis de peligros biológicos, físicos y químicos, que vamos a hablar un poquito más adelante, un pilar bastante importante dentro del programa. Los procedimientos de proveedores aprobados, pues no están tan bien determinados. La revisión de los documentos no se ha hecho y pues bueno, obviamente son muchísimas razones, pero si se fijan, pues la principal es no se tiene el desarrollo del programa. Entonces, por lo tanto, no estamos siendo un importador ante la aduana o un consignía ante la aduana confiable. Y cuando viene este requerimiento por parte de FDA y el exportador o manufacturero o quien sea que esté involucrado dentro de la cadena en el extranjero no está bien afianzado con el consignatario importador FSBP en Estados Unidos, ahí es cuando empiezan los problemas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es como faltar al requerimiento de tener un permiso, llegar a la aduana y que no te dejen pasar. ¿Ok? Entonces, si bien FDA, la verdad es que es una institución en la cual obviamente a menos que no detecte un riesgo inminente, que venga un producto contaminado, etcétera, bueno, hay ciertos procedimientos que podemos llevar para contestar todas estas cosas y poder decir FDA, dame tiempo y te completo el FSBP. Se da, ¿ok? Nos dan algún tiempo. El problema es que obviamente pues empiezas a marchas forzadas, ¿no? Entonces, si el proveedor extranjero no tiene nada, pues imagínense lo que el tema ahí que va a haber, pues, en ponernos a hacer todo, que los que ya estén aquí escuchándome y ya hayan desarrollado un sistema de gestión basado en la ley FISMA, sabemos que esto no es algo ni de un mes, ni de 2 meses, ni de 3 meses, ni de gastar 0 pesos, ¿ok? Entonces, ¿por qué está siendo tan relevante? ¿Por qué? Porque las causas del incumplimiento siguen siendo bastante altas comparadas con las inspecciones. Incluso por ahí ahorita les vamos a contar que existe una alerta generalizada para cierto tipo de productos que ya les van a estar revisando sí o sí si se tiene el FSBP, ¿ok? Entonces, por eso nos gusta hablar que en este programa no es solamente para el importador, ¿ok? Es para todos los involucrados en la cadena, porque para que se pueda lograr el FSBP, el proveedor extranjero tiene que hacer, ojo, hacer y proporcionarle la información al proveedor FSBP, ¿ok? Y con esto, sin mayor preámbulo que ya me tomé aquí, ya saben que si yo empiezo a hablar, a mí no me paran. Entonces, le cedo la palabra a mi compañera Miriam, que les va a estar explicando la teoría, la información técnica de cómo llevar a cabo este plan, cómo se ve, qué actividades de verificación existen. Y después, como en todos los webinars, terminamos hablando de los Hangar Tips, que ahí es, a ver, ya sabemos que todos somos empresarios, ya sabemos que todos estamos en el día a día, en el hustle de llevar a cabo nuestros objetivos y crecer nuestras empresas. No puede estar todo perfecto, pero por eso nos gusta decir, a ver, nosotros también incluso exportamos y somos manufactureros y tenemos que seguir esto y tenemos que solventar los problemas del día a día. Entonces, ¿qué debemos, ahora sí, qué no se nos debe pasar? ¿Qué tips les podemos dar nosotros con nuestra experiencia para que ustedes puedan estar en cumplimiento e incluso para que ustedes también como exportadores y proveedores extranjeros puedan ser confiables? ¿Ok? Les pongo un ejemplo. Hace un mes más o menos estuvimos en un programa en conjunto con la Universidad ITESO de Guadalajara y SEDECO y era precisamente un apoyo para las empresas que pudieran multiplicar sus exportaciones por un lado y por otro lado comenzar sus exportaciones. Y todo el programa estuvo basado, o sea, el del gobierno, estuvo basado con la metodología de ser un proveedor confiable. Entonces, ya no nos podemos escapar.
de este tipo de planes, de este tipo de programas, de este tipo de implementaciones y cumplimiento. Bueno, pues muchas gracias por escucharme. Ahora sí le paso la palabra a mi compañera Miriam para que les empiece a explicar toda la parte técnica y me quedo acá con ustedes tratando de contestar sus preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Patti. Tu mucha información muy valiosa para todos los oyentes que tenemos el día de hoy. A continuación, pues sí, precisamente como lo mencionas, vamos a dar paso a información muy técnica, muy puntualizada. Y yo invito a todos los participantes a que si no entienden algún concepto o algunas siglas o alguna palabra o algún tema no les es familiar, pregúntenos en el chat. Por aquí el equipo va a estar apoyándonos a responder todas sus preguntas y pues damos paso ahora sí a explicar qué es el famosísimo FSVP. El FSVP, por sus siglas en inglés, es Foreign Supplier Verification Programs, es básicamente un programa que los importadores deben de tener para verificar que sus proveedores extranjeros, como ya lo mencionaba Patty, están produciendo alimentos de una manera que proporcione el mismo nivel de protección a la salud que lo que está implementado en los Estados Unidos. Y para garantizar que los alimentos del proveedor pues no estén adulterados y no estén mal etiquetados como lo mencionó Patti anteriormente, específicamente un tema muy relevante relacionado al tema de alérgenos. Entonces, eso es como una partecita de lo que también tenemos que cuidar. En otras palabras, el FSBP es la forma en la que FDA se asegura de que los alimentos que llegan del extranjero cumplen con los mismos estándares que un alimento que es producido dentro de los Estados Unidos. Y a través de este programa, pues el importador debe conocer completamente a su proveedor. Esto es muy importante. Tiene que entender cómo se elabora el producto, identificar los peligros que pueden afectar al producto terminado y verificar que existan controles adecuados para prevenirlos. El FSVP también requiere, obviamente, como mencionaba también Patti, mantener documentación. ¿Por qué? Porque se evalúa el historial del proveedor conforme a sus prácticas. Es necesario también, de cierta forma, y más adelante lo vamos a profundizar más, hacer verificaciones continuas, revaluar continuamente a los proveedores, ya que el objetivo final es proteger al consumidor estadounidense, garantizando que pues, los alimentos importados sean seguros y que sobre todo provengan de procesos confiables con proveedores confiables. Este es un programa preventivo, no reactivo. Como mencionaba Patti, no es hacerlo a marchas forzadas, sino que tenemos que buscar evitar problemas antes de que los productos lleguen al mercado. ¿Sale? ¿A quiénes sí les aplicaría el FSVP y a quiénes no les aplicaría? En esta diapositiva desglosamos como estas dos partes de cómo puedo saber si me aplica o no. A los que sí les aplica el FSP son todos los importadores de alimentos a los Estados Unidos. Toda persona o empresa que aparece como un import of record ante la FDA para todos los alimentos destinados a consumo humano o animal. Todos los que sean dueños o agentes de productos importados, quien ejerce el control sobre la importación, no necesariamente, ojo, no necesariamente quien lo transporta. A los importadores de ingredientes, aditivos o todas materias primas para alimentos, aunque no sea un producto terminado o un alimento final, si se usa como parte de la elaboración de un alimento, el FSBP también les aplica. Y también a importadores de suplementos alimenticios, bebidas, lácteos, algunos cárnicos, procesados, etcétera. Solo con algunas excepciones para productos que son bajo programas de inspección específicos, que aquí vienen a quien no les aplica el FSBP. A todos los alimentos que caen bajo la regla de HACCP, que son jugos o productos del mar, esos se cumplen bajo ciertos requisitos con certificaciones HACCP específicas también. Alimentos importados para procesamiento o investigación que no estén destinados a comercio, por ejemplo, muestras para análisis, investigación o desarrollo.
Bebidas alcohólicas, que estas son reguladas bajo TTB, que es otra agencia que no necesariamente se revisa a través de FDA, aunque hay pues ciertos matices en ingredientes y ciertos procesos que también por ahí pueden consultar uno de nuestros webinars que tuvimos para bebidas alcohólicas. Otros productos que están exentos son alimentos de baja acidez que requieren otro tipo de supervisión por parte de FDA con respecto a peligros microbiológicos, como lo son salsas picantes, productos que tengan ingredientes ácidos, enlatados, etcétera, y alimentos importados que ya están sujetos a requisitos equivalentes de inspección como la carne, productos de aves, algunos productos de huevo regulados por, en este caso, la USDA y EFSIS, que son otras agencias que se ocupan de revisarlos al momento de la importación. Ahora, ¿quién está cubierto por la regla FSBP? El importador FSBP siempre va a ser el propietario o consignatario estadounidense del alimento ofrecido para la importación, es decir, la persona o entidad en los Estados Unidos que posee el alimento lo ha comprado o ha acordado por escrito en el momento de la entrada al país. Si no existe un propietario o consignatario estadounidense al momento de la entrada, entonces, el importador FSBP será el agente estadounidense del propietario extranjero, lo cual esto se debe dejar por escrito, constado mediante a lo mejor una declaración de consentimiento firmada, donde el agente acepta asumir esta responsabilidad de desarrollar y aplicar el FSBP de manera adecuada. Entonces, cualquier alimento que ingrese a los Estados Unidos debe tener asignado a un importador FSBP que sea presente en los Estados Unidos. Mucho ojo aquí, porque luego también hay un permiso específico para ser importador, pero no presente en los Estados Unidos, sino que en este caso sí tenemos que tomar en cuenta que el importador deba tener pues una figura presente en este país, y sobre todo que sea responsable de evaluar al proveedor extranjero, que verifique la seguridad del alimento y cumpla con todos los requisitos, tanto documentales, operativos, que están establecidos por la ley FISMA y por FDA. Sin este importador o sin esta figura presente designada, el alimento no puede cumplir las reglas, es decir, no debería entrar al país. Entonces, en este caso es muy importante tener identificado quién va a ser mi importador o si yo soy el importador para poderme identificar como responsable dentro del desarrollo del FSBP. Todo comienza también parte de la ley FISMA desde las buenas prácticas agrícolas y la Produce Safety Rule, que son equivalentes tanto en México como en Estados Unidos, estas dos normativas, que ya lo mencionaba poquito Patti al principio sobre la supervisión de los productos frescos y cómo se relaciona con el FSBP. Básicamente, estas normas regulan la producción primaria de frutas, hortalizas frescas en el campo, las cuales establecen requisitos mínimos de inocuidad agrícola. Se pueden solicitar también certificaciones privadas para estar certificado con estos esquemas. Sin embargo, pues de aquí partimos hacia adelante, ¿no? Una vez que ya tengamos a lo mejor nosotros la confianza de que nuestro proceso desde el campo o del que el proveedor desde el campo tiene asegurado sus buenas prácticas, pues es más fácil que yo pueda mm, demostrar que es apto para considerarlo como un proveedor confiable. Estas normas se relacionan con FSBP porque obligan a los importadores de alimentos a verificar que los proveedores extranjeros cumplen con las regulaciones de inocuidad que aplicarían dentro de Estados Unidos.
Por lo tanto, si un proveedor extranjero, por ejemplo, produce frescos, insumos o las materias primas con las que se elabora un alimento, el importador FSBP deberá de verificar su cumplimiento con la Product Safety Rule como parte de esta evaluación que tiene que aplicarle a su proveedor. En este sentido, pues de cumplimiento del FSBP, todo empieza por ahí, desde el origen de nuestras materias primas o también pues por la instalación del importador. En este caso, hablemos de una empresa que se dedica a importar y que tiene que asegurarse de que sus proveedores, que a lo mejor pueden ser productos frescos, pues tengan estas certificaciones o cumplimiento con estos esquemas. Sobre esa base se construye un sistema de gestión de calidad, que el sistema de gestión de calidad es el marco general donde la empresa empieza a definir políticas, procedimientos, registros, responsabilidades y toda la documentación que sustenta que sus operaciones están siendo adecuadas y organizadas. Aquí se organizan todos los programas que sostienen la inocuidad y la calidad. Por eso es muy importante también contar con un sistema de gestión, seamos importadores o exportadores. Dentro de este sistema de gestión, el HACCP es una metodología que nos va a ayudar a identificar y controlar los peligros. Estos peligros que representan un riesgo para la inocuidad del alimento. Pero el HACCP no se sostiene solo. Este se apoya en los programas prerequisito. Los programas prerequisitos son las bases operativas del día a día, como procedimientos de limpieza, procedimientos de desinfección, control de plagas, higiene del personal, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que la planta y los procesos internos de cualquier empresa están bajo control, ya sea desde instalación, el sistema de gestión, los programas prerequisitos y ya tenemos desarrollado nuestro HACCP, el siguiente eslabón lógico sería el programa de verificación de proveedores. Ahí la empresa empieza a aplicar criterios y evaluaciones para asegurarse de que sus proveedores, tanto locales como internacionales o foráneos, cumplan con los requisitos de calidad e inocuidad. Hasta este punto, les vuelvo a mencionar, estos requisitos aplican tanto para el importador como para el fabricante o exportador. Ya finalmente, cuando hablamos de proveedores, este mismo enfoque se extiende y se formaliza bajo el FSBP, porque parte de su programa de proveedores pues va a estar dividido en dos, en proveedores locales y en proveedores foráneos. Ahí es donde entra el FSBP. Utilizando toda la estructura que la empresa ya tiene, pues tanto la instalación, el sistema de gestión, pues alimentan el programa de verificación de proveedores como parte de un control de la cadena de suministro y todo eso a su vez es la base técnica sobre la que se construye el FSBP para poder hacer una verificación correcta de los proveedores extranjeros. Así bien, pues, ¿cuáles van a ser los actores principales en el FSBP? Primeramente, el importador, que va a ser el dueño del producto en los Estados Unidos, que nos va a tener que pedir a los proveedores extranjeros toda la documentación que sustente el cumplimiento como proveedor extranjero. También es requerido un PCQI, más adelante aclararemos qué es esta parte, pero como indicio, el PCQI es una persona calificada que tenga con los conocimientos apropiados para poder implementar un FSBP. Y adicionalmente, pues el proveedor extranjero. El proveedor extranjero va a ser esa figura que manda el producto desde México, en este caso, a los Estados Unidos y que a esa persona pues va a tener también, va a estar sujeto a evaluaciones por parte del importador. Adicionalmente también quiero aclarar que el proveedor extranjero no solamente puede llegar a ser auditado por el importador, sino también puede ser auditado por la FDA como parte de los requisitos de cumplimiento de buenas prácticas de manufactura, conforme se declara en su registro de instalaciones foráneas.
¿Sale? Entonces aquí tenemos estas tres figuras que es muy importante identificar en dónde cabemos nosotros, dónde quepo yo, dónde tengo yo esta responsabilidad para poder participar dentro de este programa fundamental para poder demostrar que estamos siendo capaces de cumplir con los requisitos de la ley FISMA, ¿no? ¿Quién puede ser el importador FSBP? Pueden fungir como importador FSBP distintos actores dentro de la cadena de importación, ya sea el Import of Record registrado ante la CBP, el consignatario, un broker que actúe como representante del propietario extranjero, o incluso el cliente final que recibe y compra el alimento en los Estados Unidos. Cuando la persona o empresa que recibe el alimento no es el import of record, generalmente, como les decía, se establece el acuerdo de compra o un contrato de compromiso que demuestra que esa parte es el dueño al momento de la entrada y por lo tanto esa persona puede asumir la responsabilidad del FSBP. En algunos casos puede existir más de un candidato elegible como importador. Sin embargo, la FDA siempre nos va a exigir que se designe a un solo importador FSBP responsable, quien será el que cumpla y mantenga toda la documentación y verificación del proveedor extranjero. Ahora, ¿qué tengo que cumplir si soy importador FSBP? Un importador FSBP necesita realizar al menos las siguientes actividades. Primeramente, utilizar una persona calificada para desarrollar un FSVP y realizar las actividades del FSVP. Esta persona calificada tiene que tener la competencia, los conocimientos adecuados en lo que es el programa de verificación de proveedores extranjeros para poder tener las prácticas en conocimiento de cómo es que le tiene que aplicar correctamente todos los requisitos que debe cumplir el proveedor extranjero. Posteriormente, se tiene que realizar un análisis de peligros que incluya la identificación de peligros conocidos o razonablemente previsibles asociados para cada tipo de alimentos. Es decir, peligros que estén ya sea ligados a la naturaleza del producto, porque puede contener un alérgeno, porque se puede contaminar en el trayecto, porque puede existir esta adulteración intencionada y determinar si requieren un control. Como importadores, es muy importante considerar que también ustedes tienen que elaborar un análisis de peligros. ¿Por qué? Porque tienen que conocer el producto que están importando. Es muy importante conocer de dónde provienen las materias primas, qué tipo de riesgos pueden suceder en el transcurso del campo a la manipulación y el transporte, qué tipo de riesgos pueden suceder también si yo no estoy conociendo ese proceso. ¿Sale? Entonces es muy importante destacar que también el importador tiene que desarrollar un análisis de riesgos. Evaluar los riesgos planteados por los alimentos y el rendimiento del proveedor extranjero, también considerando este análisis de peligros. Este es el punto de partida para el FSVP. ¿Por qué? Porque el importador debe identificar todos los peligros biológicos, químicos, físicos que puedan estar en el alimento. Podemos tener muchos tipos de riesgos, pueden ser tanto bacterias patógenas, salmonela, listeria, residuos de pesticidas, metales pesados, alérgenos, partículas físicas que normalmente no se considerarían como un riesgo, pero como importadores tenemos que realizar este análisis de peligros para poder conocer estos tipos de peligros que puedan estar asociados a nuestro producto. Por lo tanto, sí es obligatorio para, o más bien con el objetivo, perdón, el objetivo de determinar qué peligros son significativos y si requieren controles. Con esos controles, nosotros vamos a poder solicitar al proveedor que nos detalle cómo está llevando a cabo ciertas actividades para evitar que suceda. Identificar
la identidad que aplicará controles de peligros como el proveedor extranjero o el proveedor de ingredientes del proveedor extranjero, las prácticas y procedimientos de inocuidad alimentaria del proveedor, las regulaciones de seguridad alimentaria aplicables de los Estados Unidos e información sobre el cumplimiento de esas regulaciones. También es muy importante revisar si el proveedor cumple con, no sé, regla de controles preventivos, la Product Safety Rule que ya la mencionábamos, reglas de alérgenos y etiquetado de FDA, las buenas prácticas de manufactura que estén ligadas a la ley FISMA y pues también como parte del historial de desempeño de seguridad alimentaria del proveedor extranjero, tenemos que revisar información como si ha tenido alertas de importación anteriormente, si tiene cartas de advertencias o las famosísimas warning letters, detenciones previas en frontera, si cuenta con un registro vigente de FDA o si su historial de cumplimiento con auditorías externas ha sido positivo. Esto le permite al importador saber si el proveedor ha tenido problemas previos o si ha demostrado consistencia regulatoria. Parte también de las actividades apropiadas de verificación, pues se usan para garantizar que los peligros que requieran un control en los alimentos que importan sean minimizado o evitados significativamente relacionados a los riesgos que ya se supone que el importador ha identificado. Tomar medidas correctivas cuando sea necesario. Si el importador detecta fallas en el proveedor o evidencia el cumplimiento o algún incumplimiento, debe de investigar el problema, solicitar acciones documentadas para corregirlos y aumentar la verificación. Pueden suceder diferentes escenarios porque podrían suspender temporalmente al proveedor y evitar importar el alimento hasta confirmar una corrección. Pero es muy importante que también tengamos documentados todas esas acciones correctivas para, uno, confirmar que como importadores estamos teniendo un sistema que nos ayude a evidenciar que se están llevando a cabo estas actividades. Y dos, que como proveedor extranjero estamos atendiendo a las necesidades que el importador nos está como que nos está diciendo para el cumplimiento con la FDA. Y identificarse como importador FSBP al momento de la entrada. Cuando el alimento entra a Estados Unidos, el importador debe declararse como un FSBP importer en la documentación de aduana. ¿Sale? Entonces, esto informa a la FDA quién es el responsable legal del FSBP para ciertos embarques. En conjunto, ¿qué busca FDA con esta evaluación? Primero que nada, conocer los riesgos reales del alimento. Como les mencionaba, sí es necesario y obligatorio realizar un análisis de riesgos, porque de esta manera, como importador, yo conozco qué riesgos están asociados y puedo definir cuáles son los controles que pueden tener. Entender quién controla cada peligro en la cadena de suministro, que se ha evaluado también la capacidad del proveedor para controlarlos y también que se verifica su historial de comportamiento, ya sea regulatorio, de inocuidad, para poder tener evidencia y justificar que ese proveedor es apto para exportar a los Estados Unidos. También es muy importante mencionar que la evaluación del riesgo es obligatoria por regulación, la revaluación en cualquiera de los siguientes casos. Cada 3 años mínimo, si aparece nueva información sobre un peligro asociado al alimento, que tengamos, estemos conscientes o estemos actualmente, perdón, estemos actualizados constantemente en información sobre bases de datos de la FDA, sobre enfermedades nuevas, sobre retiros de producto, si cambian sus procesos internos o el proveedor del proveedor, también eso es muy importante, o si hay incidentes de inocuidad, a lo mejor que en algún caso mi proveedor tuvo un tema de retiro de mercado de producto
y pues ahí nos podemos dar cuenta que también sus actividades pues son dudosas, ¿no? Entonces, esta revaluación pues nos asegura que la información del FSBP nunca quede obsoleta. Entonces, tenemos que considerar que se debe reevaluar cada cierto tiempo y obligatoriamente cada 3 años. Ahora, ¿quién es el proveedor extranjero? El proveedor extranjero, bajo la regla de FSBP, es toda aquella instalación en el extranjero que realmente fabrica, transforma, cultiva o cría el animal que es para el alimento que finalmente será exportado a los Estados Unidos, siempre y cuando ninguna otra instalación posterior realice un proceso adicional significativo sobre ese alimento. En este caso, la parte de comercialización no es auditable para FSBP. ¿Por qué? Porque no toca el alimento en algún punto, no se involucra en la fabricación o en la manipulación para hacer alguna actividad específica. Si existe una instalación intermedia que solo realiza actividades mínimas como empacar, almacenar o colocar etiquetas sin alteración del alimento, es posiblemente esa instalación no es un proveedor extranjero. En este caso, el proveedor verdadero es quien cultiva, procesa o fabrica el alimento originalmente. Por ejemplo, si lo vuelvo a mencionar, si una empacadora únicamente recibe naranjas, las clasifica, las empaca sin realizar procesamiento, entonces el proveedor extranjero real son las fincas donde se cultivaron esas naranjas. Puede ser, en dados casos, que esas naranjas pasen por un proceso de sanitización, de lavado. Ese sí sería considerado como una actividad no mínima, por lo tanto, sí le aplicaría una verificación por parte de FSBP. Entonces, un proveedor extranjero también puede o no ser una instalación de alimentos que esté obligada a registrarse ante la FDA. Esto no cambia su responsabilidad dentro del FSBP. ¿Esto qué quiere decir? Que no todos los proveedores extranjeros están obligados a registrarse ante la FDA. Un proveedor extranjero puede ser una finca agrícola, pero las fincas agrícolas, por ejemplo, no están obligadas a registrarse con FDA, pero aún así son proveedores extranjeros bajo el FSBP. Y un proveedor extranjero que sea un empaquetador o procesador o que tiene un proceso de lavado, ellos sí se deben de registrar. El punto aquí es que aunque el proveedor extranjero no esté registrado ante FDA, sigue siendo responsable ante el FSBP y el importador debe evaluarlo de igual manera. Entonces, ¿qué significaría para ti como fabricante o exportador? Primeramente, que tu importador necesita pruebas de que cumples con inocuidad. Tu importador debería presentar evidencia técnica para demostrar ante la autoridad que tú como proveedor extranjero controlas todos los peligros relacionados al alimento. Esto implica que tú tienes que entregar documentación que sustente controles preventivos, análisis de riesgos, HACCP, programas prerequisitos, registros de proceso o auditorías o certificaciones si la tienes. Asimismo, es muy importante poder demostrar que tenemos una trazabilidad completa. Sin esta evidencia, el importador no puede completar su FSBP y pues obviamente no podría importar los productos que a lo mejor tú estás mandando como fabricante o exportador. También que debes contar con esta trazabilidad que mencionaba, documentación en orden. Es de manera obligatoria que el importador verifique que el alimento es seguro y proviene de un proceso controlado. Por eso tenemos que tener identificación muy clara de los lotes, registros de producción, registros de monitoreo, control de materias primas, empaques, documentación del proceso y especificaciones del producto, para que de esta manera el importador verifique que tiene coherencia el sistema de tú como proveedor y demostrar que operas bajo prácticas de inocuidad equivalentes a las esperadas en los Estados Unidos. Y
sobre todo que si no lo tienes, pueden bloquear tu embarque. Si como exportador no proporcionas evidencia suficiente o tu sistema de inocuidad es deficiente o no demostrable, el importador no puede completar el FSBP. En este caso, la FDA puede colocar el producto en detención en aduana, puede solicitar inspecciones adicionales, puedes estar también incluido en una alerta de importación, rechazo o destrucción de mercancía y suspender también al proveedor hasta que se demuestre su cumplimiento. Obviamente, también tenemos que considerar el riesgo directo de que el embarque no ingrese a los Estados Unidos. Ahora bien, parte de los participantes que mencionábamos, de los principales actores dentro del FSVP, se encuentra la persona calificada o el PCQI, que es Preventive Controls Qualified Individual. Para un alimento de un importador o un proveedor extranjero en particular, una persona calificada debe desarrollar e implementar el FSVP y realizar las actividades requeridas bajo esta regulación. Esta persona calificada es alguien que tiene tanto la educación, la capacitación o la experiencia o una combinación de estas tres necesarias para realizar las actividades asignadas y también debe poder interpretar, leer y comprender el idioma de cualquier registro que deba ser revisado. Por parte del importador es obligatorio tener una persona calificada para poder presentar el FSVP ante las autoridades correspondientes, ya sea a la FDA o cualquiera que pueda revisar el cumplimiento del FSVP. Entonces, para convertirse también en una persona calificada, según las regulaciones FSBP, se puede demostrar el conocimiento a través de la experiencia laboral en industria, si tienes una carrera relacionada con la seguridad alimentaria, o también se pueden tomar cursos reconocidos por la FDA u otros cursos que cubran los temas enumerados en la regulación, como pueden ser cursos impartidos por la FSPCA, que son cursos que te ayudan a prepararte para el conocimiento de todos los controles preventivos para alimentos de consumo humano o implementación del FSBP y están reconocidos por FDA. Ahora, ¿qué pasa si soy importador y exportador? Esta es una pregunta muy frecuente y muy importante. Muchas veces pasa que la misma razón social o que la misma empresa tiene dos entidades y puede fungir como importador y exportador. Sí es posible realizar un FSBP cuando una misma empresa funge como exportador fuera de Estados Unidos y al mismo tiempo como importador sujeto a estos lineamientos. Pero, ¿qué pasa aquí? No podemos ser nosotros juez y parte. Nosotros no nos podemos autoevaluar. En este caso, no es obligatorio, pero sí es relevante poder contar con una tercera parte que puede aplicarse como una herramienta para reforzar la objetividad y la imparcialidad sobre todo del programa. ¿Por qué? Porque va a haber un tercero, un intermediario, ya sea un laboratorio acreditado, un auditor externo, una casa certificadora u organismo independiente que me ayude a evidenciar que yo ya pasé por una evaluación y esa evaluación alguien más ya la hizo y me ayuda a comprobar como parte de mi otra empresa, que también soy yo, que estoy cumpliendo con las revisiones adecuadas y que también fue hecha de manera técnica, verificable y alineada al FISMA. Entonces, si ustedes cuentan con estas dos partes, que sean importador y exportador, recomendamos que tengan este uso de terceras partes, ya sea que tengan una certificación con su reporte de auditoría, pueden evidenciar que están cumpliendo con ciertos requisitos de la norma. Ahora, en resumen, ¿qué tengo que hacer para cumplir con FSBP? Partiendo de todos los puntos que ya mencionamos, siendo el importador, vas a necesitar realizar las siguientes.
actividades. Primero que nada, la evaluación y aceptación de proveedores. Bajo esta evaluación y aceptación de proveedores se necesita tener una metodología que nos ayude a definir cuáles los pasos a seguir para evaluar y aceptar proveedores seguros. Actividades de verificación de proveedores, es decir, qué documentos o qué evidencias les voy a solicitar a mi proveedor. Acciones correctivas en el caso de que se presenten anomalías con referencia a las actividades de verificación. Que exista un monitoreo continuo también como parte de, perdón, el proceso de revisión del proveedor, estar en constante comunicación, ya lo mencionábamos anteriormente. Contar con un individuo calificado, mantener registros de manera vigente y de manera que estén disponibles para su consulta. Identificarse como un importador FSBP, quién es el actor en esa parte y sobre todo, muy importante, el análisis de riesgos. Este análisis de riesgos es independiente al que nosotros les vamos a solicitar a nuestros proveedores extranjeros, porque recordemos otra vez, nosotros como importadores necesitamos hacer nuestro propio análisis de qué riesgos están asociados con mi producto que voy a importar. Entonces, con base en esto, se requiere que un importador identifique y evalúe el riesgo basado en datos, información científica y la información conocida sobre riesgos relacionados a los productos que vamos a importar. Entonces, de esta manera vamos a determinar si hay algún peligro que requiera un control y esos controles nosotros los vamos a trasladar al proveedor extranjero para que me ayude a evidenciar que sí está haciendo actividades para justamente controlar esos peligros. Los peligros pueden basarse en lo básico que tiene HACCP, riesgos físicos, químicos y biológicos, pero en este caso, pues va a ser estructurado de otra manera para el importador, porque podemos también hacer uso del análisis del riesgo del proveedor extranjero para poder obtener más información. De esta manera, podemos desarrollar nuestro propio análisis de riesgos FSBP como lo exige el Código Federal de Regulaciones. También se pueden solicitar datos clave como procesos, controles preventivos, ingredientes, que les permita identificar peligros reales del alimento y documentar su propia evaluación. Entonces, elaborar un análisis de riesgos también es responsabilidad del importador y vamos a considerar diferentes cosas. Aquí, por ejemplo, estamos viendo algunas referencias de cómo tiene que estar estructurado técnicamente un análisis de riesgos. Claro que pues va a variar en función del tipo de producto que se trate, pero como podemos observar, tenemos tipos de peligros diferentes, ya sea físicos, químicos o biológicos. Trasladamos la responsabilidad del control del peligro al que le va a corresponder dentro de la cadena, en este caso, pues al agricultor si se trata de productos frescos, al fabricante si se trata de productos procesados, y establecemos medidas preventivas para el control de cada peligro de acuerdo a los riesgos que se identifican. También podemos hacer análisis de riesgos relacionados a la ubicación de la empresa, podemos hacer análisis relacionados a las actividades del proveedor. Entonces, hay diferentes metodologías para poder llevar a cabo un análisis efectivo. Lo importante es que el importador debe establecer y seguir también procedimientos por escrito, o sea, todo lo que va a aplicar, todo lo que acabamos de ver, todo eso tiene que estar por escrito. Ya lo mencionaba Patti, lo que está escrito no existe. Entonces, para poder garantizar que estamos importando alimentos únicamente de proveedores extranjeros, aprobados, autorizados o seguros, es sobre la base de una evaluación del riesgo que plantean todos los alimentos que vamos a estar manejando. Y también evaluar el rendimiento del proveedor cuando sea necesario, porque recordemos que la renovación o la actualización de este FSBP, pues también tiene que ver con la actividad del proveedor, si ha tenido nuevos cambios y están sujetos a actividades de verificación adecuadas antes de ser importados. Ahora bien,
vamos a la administración de documentos. Como tal, me gustaría aclarar también algo muy importante que se tiene muy como sabido de que el FSVP es un documento que tenemos que entregar, cuando no es así. El FSVP es un conjunto de documentos, un expediente completo que nos ayuda a evidenciar tanto las actividades de nuestro proveedor como nuestras actividades como empresa importadora. Entonces, en este sentido, pues también tenemos que tener nosotros documentos recabados del proveedor como los documentos internos de la empresa, que esto nos va a ayudar a hacer toda una trazabilidad documental. Primero que nada, vamos a tener los documentos anexos de nuestro proveedor, como su análisis de riesgos, la Product Safety Rule, certificados de auditorías, etcétera. También vamos a tener documentos que amparan el contrato o la relación comercial que tenemos con el proveedor. Y como importador también tenemos que tener identificados cada uno de los documentos que van a respaldar la trazabilidad de los productos que entran a los Estados Unidos, ya sean las facturas, los packing lists, las guías de embarque, pedimentos, certificados de calidad, certificados de origen, todo aquello que nos ayude a obtener información sobre los lotes del producto que vamos a obtener. Eso es muy importante también tenerlo en consideración para tener una trazabilidad efectiva. Y otros documentos que forman parte del sistema de gestión, como las políticas, procesos documentados, listados de proveedores, procedimientos por escrito de los procesos internos que tengamos en la empresa, manuales, todo aquello que nos ayude a tener un sistema de gestión robusto. Ahora bien, pues le cedo la palabra a Enrique para que nos apoye con los últimos pasos que son requeridos para el cumplimiento completo del FSVP. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias a todos. Recibimos muchísima información, mucha importancia. Vamos a ponerlo de esta manera para los que tuvieron todo este aguante de estos documentos. Es un conjunto de documentos para comprobar que mi proveedor cumple con la inocuidad de los Estados Unidos o con el nivel de inocuidad que establece los Estados Unidos para la comercialización de alimentos. Hay muchas cosas que revisar, pero nuestra obligación es comprobarle al gobierno que nuestro proveedor foráneo cumple al nivel que ellos están esperando, ¿no? Eh, la pregunta importante, ¿qué pasa si no lo cumple? ¿No? El incumplimiento de los requisitos del FSB. El incumplimiento puede llevar a las negaciones de importación de la FDA y alertas de importación dirigidas tanto a los proveedores extranjeros como a los importadores. La colocación en una lista roja de alerta de importación de FDA puede aumentar los costos de importación. ¿Cómo puede aumentar los costos de importación? Porque no podemos estar sujetos a que nos requieran análisis o a que nos requieran envíos de documentos. Genera demoras, por supuesto. Estas demoras, dependiendo de en qué parte del proceso de exportación sea, puede generar un costo también. Y esta es la parte más importante. Entonces, ¿qué pasa si no lo tengo? Estamos hablando ahora de la parte del importador, ¿no? Que es el que tiene que cumplir con el programa. ¿Qué pasa si no lo tengo? Primero, y esto ya es algo que venimos trabajando hace más de 3, 4 años, es primero va a entrar una notificación. Entonces, siguiente diapositiva para que vean lo que es la alerta de importación. Pero antes de llegar a este punto, que es realmente ya la parte grave, vamos a ponerlo de esa manera, hay otros pasos también para que aquellos importadores que estén con nosotros no desesperen y no se preocupen tampoco tanto, ¿no? Esto que tenemos en pantalla es una alerta de importación. Las alertas de importación de la FDA se ponen en clasificación numérica, es decir, esta es la 9941 y hace referencia específicamente a los importadores que no están en cumplimiento en los requerimientos del FSBP. Hay etapas, ¿sí? No hay una obligación de pasar por las etapas y esto es muy importante. Quiere decir que si un proveedor incumple en función de lo que la gente de la FAA determine de manera suficiente, pueden irse directo a incluirlos a esta alerta de importación. Ahora no la vamos a recorrer, pero en otros webinars que tenemos en nuestro canal de YouTube pueden ver ahí cómo hemos
visto más a detalle alertas de importación, pero ahí es donde básicamente sale la empresa en esta lista roja, ¿no? Una información lateral, se puede salir de la alerta de importación, se puede salir o, mejor dicho, se puede intentar, porque hay muchas partes que dependen de la visión de la autoridad y la necesidad. Lo que sí es relevante es que la FSB sí es importante cumplir para poder, no necesariamente salir de la lista publicada en Internet, pero sí salirte del incumplimiento en la lista que tienen en aduana. ¿Cómo funciona entonces? Recibimos una notificación, hay que presentarlo. Esto es una pequeña auditoría donde la gente del FDA nos pide una información y si no cumplimos, entonces pueden pasar una de dos cosas. La primera es que nos digan, aquí está una 503, tengamos que contestarla, tengamos que cumplir en cierto periodo de tiempo o en su defecto que te pongan en la lista de alerta de importación. Cuando ya estás en esta lista, hoy en día que es un sistema automatizado, lo que pasa es que tú vamos a pensar en este semáforo de aduana donde le digas si puede salir verde o puede salir rojo. Bueno, aquí inmediatamente te vas a ir al rojo. Cuando hablamos del FSBP, no es solamente que tu mercancía se va a ir a detención y eso puede ocasionar otro tipo de verificaciones. Por supuesto que te va a revisar el FSBP y eso va a ser directo al importador. Pero una vez que ya estás en rojo, también tu producto puede pasar por otro tipo de revisiones. Esto puede ser microbiológica o de etiquetado o cualquiera de otro tipo de controles que tenga la FDA en ese momento. Entonces, ¿qué pasa si no cumplimos? Bueno, estamos literalmente en una violación de la normativa y si seguimos o recurrimos en este error de no completar el FSBP, eventualmente te van a congelar las importaciones, ¿sí? No podemos, y esto lo hemos visto en otros webinars también, no podemos ya tener otras empresas importadoras si es que existen partes relacionadas. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos una empresa que tenga una parte relacionada con una empresa que está en la lista roja, la van a empezar a enlazar. Entonces, eventualmente es un sistema mediante el cual la FDA básicamente obtuvo muchos auditores pequeños que se encargan de verificar el cumplimiento de sus proveedores fuera de los límites gráficos de los Estados Unidos. ¿Sí? Adelante. Nosotros ya hicimos nuestro plan, ya hicimos nuestro análisis de riesgo y aquí hay una ventaja. Es un arduo trabajo al principio, luego tiene un punto muy particular que es el seguimiento, ya lo habló Miriam en la parte de trazabilidad, pero cuando ya está realizado, sobre todo la parte del análisis previo, ya se termina, ¿sí? Entonces, se queda así, tiene su vigencia. ¿Y cuándo tengo que volverlo a hacer? Bueno, este FSBP terminado puede estar vigente 3 años. Es decir, una vez que ya lo hice, lo tengo completo, el análisis previo, el análisis de riesgos, es vigente 3 años. Excepto si el proveedor hace cambios, ¿sí? Puede cambiar instalaciones, puede cambiar procesos, puede cambiar insumos que sean relevantes. Esto va a depender específicamente del producto. Puede haber un cambio en la normativa, puede haber un cambio en el proceso interno. Entonces, cualquier cosa que en términos de riesgo, de control de la inocuidad, cambie dentro de mi cadena, me va a obligar a volver a hacer el FSBP. Esto no quiere decir que tienes que hacer el 100% del proceso inicial, pero sí estás obligado por ley a revisar que tu análisis de riesgo siga vigente o que esté en cumplimiento después de estos cambios, ¿sí? Ahí después en la parte de los tips lo vamos a ver porque es importante que estemos pendientes de este tipo de cosas. Si no hay cambios, si mi proveedor se mantiene constante, si es un producto regulado, no hay cambios en la normativa, etcétera, entonces mi programa sigue vigente y solo estoy obligado a volver a hacer el análisis de riesgo cada 3 años, lo cual pues es una buena noticia, ¿no? Siguiente. Y para cerrar, y a todos los que siguen con nosotros y nos acompañan, nos vamos a ir con los Hangar Tips. ¿Qué son los Hangar Tips? Puntos específicos para abordar esto ya desde una vista no teórica, sino desde una vista práctica. Y vamos a empezar por el importador, después hablaremos del exportador. Tips para el importador. Número 1, identificar a las figuras adecuadas. Ahí hay preguntas en el chat que nos dicen, bueno, yo se lo pido, ¿qué pasa si yo estoy de los dos lados? Que también ya lo vimos, etcétera. Identifica quién es el importador FFP. ¿Por qué? Porque lo más normal es que yo importo el producto y yo soy el importador FSBP. Yo soy el responsable de hacer todo este proceso. Pero por supuesto que como siempre hay distintas líneas. Es decir, tú puedes ser el importador, pero no ser el consignatario final y por lo tanto no ser el importador
FSBP. Cuando tú haces una importación, puede ser el importador ante autoridades de aduana, CBP, y no necesariamente ser el importador FSBP. Este puede ser un consignatario más adelante, o al revés, puedes tener una empresa grande que esté comercializando productos, que tenga posesión física del producto, que sea tu canal de distribución, pero que no actúe como importador FSBP. Este es un ejemplo muy común en sitios de e-commerce grandes como Amazon, por ejemplo, o en cadenas grandes como en Walmart, por ejemplo, donde dicen yo no soy el importador FSBP. Puedo venderlo, pero no es mi responsabilidad. Entonces, identifica quiénes están participando. ¿Quién va a ser el individuo calificado? Porque es básicamente el responsable del análisis de riesgo y es el responsable de este pequeño pedazo del sistema de gestión ante la autoridad. ¿Y quién es el proveedor extranjero? Como ya lo mencionaban, el proveedor y los intermediarios no son los mismos. Entonces, tenemos que estar seguros que estamos trabajando con la información adecuada de la fuente adecuada, ¿no? Mantener la documentación disponible, revisada y actualizada. La forma en la que se hace una auditoría de FSBP es sobre los números de entrada, los entries, que básicamente son las operaciones de importación. Entonces, te pueden hacer una solicitud de un FSBP por proveedor, de un entry de la semana pasada o de hace 7 meses, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si no la tienes actualizada a la semana pasada, te van a poner un incumplimiento del mismo año que si no tuvieras la de hace 7 meses. Entonces, ahí es donde entra la parte de la trazabilidad y donde entra la parte importante del seguimiento, ¿sí? Esto debe de formar parte de un sistema continuo, así como son las facturas o así como son los mismos entries de importación, ¿sí? Utiliza la trazabilidad. Utiliza la trazabilidad a tu favor, porque el FSBP tiene dos partes. La primera es la documentación que nosotros tenemos que tener y la segunda es la razón de existir. ¿Por qué existe? Porque después de que haya un problema, el FSBP nos va a decir quién intervino en la importación de ese producto y quién lo hizo. Entonces, detrás de estos programas de control de inocuidad existe una razón que es controlar los riesgos o controlar los brotes. Una vez que sabemos quién lo mete al país y quién lo produce, el siguiente paso inmediato es saber qué tanto producto hay y de qué tamaño es el riesgo. Y esa responsabilidad ya forma parte del FISMA. Es decir, no porque yo sea o no un importador FSBP, estoy libre de esta responsabilidad del producto que ya metí al país. Si no tengo la trazabilidad, aumento significativamente mi riesgo y por consecuencia el monto económico y los problemas que pueden venir. Tercero, la certeza equivale al nivel de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Depende de la información y de la fuente, les comentaba, lo que yo voy a presentar. Si a mí me lo mandan y me dicen, no, te mando la información que necesitas para cumplir con el FSBP como yo proveedor y la agarro y con eso me queda, ese nivel de certeza es muy bajo y por consecuencia el nivel de riesgo es muy alto. La palabra clave en las actividades que vienen en el FSBP es verificación, actividades de verificación. Verifica que la información que te están dando es verdadera. Parte de desconfiar de los proveedores. Por más años que tengas, no digo que desconfíes de tus proveedores con los que trabajas, digo que el sistema está basado en una línea de desconfianza. Si nos mandan papeles y no estamos seguros de que son 100% veraces, nuestro nivel de riesgo aumenta. Tercero, tener documentos firmados y fechados. Hemos estado o asistido en su momento clientes donde les rechazaron un FSBP porque los tenían todos en digital, que también había una pregunta por ahí. Llegó el agente, los imprimieron todos y se los entregaron. Pero los papeles que están impresos, que no están fechados y firmados, no cuentan como válidos. Entonces, si no tienes la fecha y la firma autógrafa, te puedes meter en un problema completamente innecesario. Y último tip para el importador, prioriza cadenas de valor cercanas al productor. Esto es, mientras más cerca estés del productor, del manufacturero físico del producto, vas a tener información más valiosa, pero también vas a tener probablemente una ventaja dentro de la cadena de valor y de la cadena económica. Es decir, vas a tener un mejor precio o vas a tener mayores posibilidades de negociación. Esto no quiere decir que los intermediarios no formen un papel relevante dentro de las cadenas de comercialización, pero hablando específicamente del FMP, mientras más cerca estemos del productor, del manufacturero del alimento con el que estamos trabajando, vamos a obtener muchos beneficios al respecto, ¿sí?
Ahora nos pasamos a los tips para el exportador. Número 1, proveer información técnica completa y actualizada. Si yo soy el exportador, lo mejor que puedo hacer es darle información valiosa a mi importador, ¿sí? Él me va a pedir ciertas cosas, por ahí preguntaban, ¿el importador es el que pide la información? Sí, el importador la pide. ¿En función de qué? De su análisis de riesgo. Si yo considero que tu producto es riesgoso por el agua que se utiliza en ese cultivo en particular, entonces te voy a pedir información del agua. Si yo considero que es riesgoso por el tipo de ingredientes, entonces te voy a pedir información de los ingredientes. Si bien ya deberíamos de tener toda esta información, lamentablemente en México y en otros países no tenemos la información completa y eso puede hacer los procesos más lentos. ¿Qué está pasando? Que como la autoridad aprieta al importador, el importador es el cliente. Entonces, mientras más rápido yo le entregue la información a mi cliente, mejor para toda la cadena y obvio, mejor para nuestras ventas, ¿no? De ser posible, genera información bilingüe, porque si bien el FSBP te presenta alternativas para el tema del idioma, los agentes están entrenados en inglés. Entonces, de ser posible, si tienes una versión bilingüe o una versión 100% en inglés, eso va a ayudar a que cualquier revisión de tu proveedor sea más fluida. Hay que llevar registros organizados fácilmente accesibles. Y la recomendación aquí es a simulacros. Hay cierto tiempo en el que tienes que contestar y hay cierto tiempo para entregar los requisitos de información. Si bien los requisitos se los van a pedir al importador, en caso de que este problema escale, sí tenemos un tiempo específico para contestar. Normalmente en una auditoría de alto nivel alimenticio tenemos 90 minutos. Entonces, recomendación, hagan un simulacro, pídanse un lote o pídanse un producto o pídanse cierta información con su departamento de calidad o de manera interna y esto les va a ayudar a saber dónde están parados. Lo mejor que pueden hacer es hacerlo de buena intención, solamente con el equipo para que sepan que esto es una medida de mejora y no una medida de crítica. Capacita a tu personal en HACCP, FFVP y controles preventivos. Si bien hay y debe de haber una persona responsable, mientras más estén enterados de qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, vamos a tener mejores resultados. La capacitación del equipo siempre va a ser prioridad, siempre va a ser importante y siempre nos va a permitir reaccionar de mejor manera. Mantén comunicación proactiva con el importador, porque como les comentaba, ellos son los que van a recibir las solicitudes. Entonces, si ustedes les dicen, me voy a cambiar de empaque, voy a cambiar una máquina, me voy a cambiar de fábrica, voy a meter un ingrediente nuevo, me trajeron un equipo para embalar nuevo, ese tipo de cambios, si son relevantes, el que lo tiene que determinar es el importador. Al final, lo que queremos verlo es una relación cliente-proveedor. Si son mis clientes y yo les aviso con tiempo, lo que vamos a hacer es evitarnos problemas futuros. Ya estamos viendo, porque tenemos clientes de FSBP, que ya están priorizando proveedores de mejor calidad. Mientras un proveedor entregue todo en tiempo y forma, ese va a ser su proveedor de confianza y es el que más le van a querer comprar. Y el último tip para los exportadores, mantén actualizado. La normativa cambia continuamente y en la mayoría de los casos no tienen la obligación de avisarnos, tienen que publicarlo. Entonces, mantenernos actualizados a los cambios nos permite adelantarnos. Muchos de los proveedores que empezaron a cumplir con los requisitos que pedía el FSBP hace 2 o 3 años, crearon contratos importantes por lo que les comento, porque había cadenas grandes en Estados Unidos que estaban buscando proveedores certificados o proveedores en cumplimiento o proveedores con la documentación necesaria para cumplir y pusieron en la mesa el primero que me entregue es el primero que me surte. Entonces, mantenerse actualizado, adelantarse a las cosas que vienen, nos puede ayudar mucho. Sabemos que ya viene una dinámica de trazabilidad para FDA, sabemos que ya viene posible modificación de etiquetado para FDA. Entonces, este tipo de cosas hay que tomarlas en consideración y usarlos, por supuesto, a nuestro favor. Con esto, les agradecemos a todos que nos hayan acompañado. Dejamos nuestros datos y les recordamos que, como cada webinar, tenemos oportunidades de sesiones gratis. Vamos a dar sesiones de consultoría gratis a los primeros 3 o 5 personas, dependiendo de cómo ande el halo. Manden un mensajito ahí, escaneen el QR, denle like a nuestras redes, manden un mensajito y los primeros que nos contacten les vamos a conceder su sesión gratuita para poder platicar su proyecto, para poder platicar sus dudas de manera más cercana.
Y como siempre, bueno, les agradecemos nuestro último webinar del año. Estamos planeando cosas innovadoras, temas innovadores, cambios importantes para el próximo año también para que estén pendientes de lo que vamos a hacer y nos acompañen. Gracias a Patti, mi socia como siempre, Miriam por la presentación, Rubí, Eduardo por estar también presentes en el chat. Gracias a todos por seguir con nosotros. Esperamos hayan tenido un excelente año. Consideren el FSVP como uno de los temas importantes para el próximo año. Las auditorías van a seguir creciendo y bueno, sepan que aquí estamos como siempre para apoyarlos. Recuerden, en Hangar, we can help. Gracias a todos. Buenas tardes.